Seguimos en Negocios Televisión, este programa es Ponte en Acción y esta sección Días de Trading, hoy con Carlos Aguirre de eBroker. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Preocupado con todo lo que estamos viendo el viernes? Ayer ese rebote tan decepcionante, evidentemente cogido con pinzas, ¿no? Porque ahí no teníamos tampoco ni un solo gramo de información y la verdad es que las declaraciones del CEO de Moderna, pues bueno, han puesto un poco blanco sobre negro. Sí, bueno, preocupado no, porque en los mercados siempre hay fluctuaciones y siempre hay que estar prevenido, ¿no? Sabemos que si se invierte en renta variable, pues los movimientos van a ser bruscos y más en unas situaciones como estas en las que hay bastante incertidumbre. Yo creo que es la palabra que más se está repitiendo, incertidumbre. Y dependiendo un poco de las noticias que van llegando, sobre todo de las empresas de vacunación, pues probablemente si dentro de 15 días dicen que los síntomas con personas vacunadas, pues probablemente el Omicron pues sea una variante más y quede olvidada, ¿no? Y volvamos a recuperar la senda alcista que veníamos viendo estos últimos días. ¿Hasta dónde crees que puede seguir cayendo el IBEX 35? Por hablar de un índice que es el que mejor conocemos aquí. Sí, en el caso del IBEX 35 hemos visto unas correcciones bastante fuertes desde los niveles de 9.100 puntos y actualmente estamos visitando los mínimos que vimos en verano, la zona de julio y agosto. La zona es los 8.200 puntos aproximadamente. Ese es el nivel en el que nos estamos situando hoy. Bueno, estamos 8.300, 100 puntos por encima. Esa es la primera zona relevante de soporte y luego tendríamos otra un poco más abajo, la zona de los mínimos que hemos marcado en el año 2021 sería la zona de 7.750, 7.800. Por lo tanto, el movimiento de este año, del 2021, en el caso del IBEX 35, había sido con moderadas alzas y hemos visto cómo pues, en apenas una semana o 2 semanas pues, han ido esfumando todas estas rentabilidades. Actualmente el primer soporte, como digo, la zona de 8.200, posteriormente pues, la zona del 7.800 sería el nivel a tener en cuenta. Gerardo Ortega, de Trade Secrets, muy buenas tardes. Qué mal trago estamos pasando, como inversores y por supuesto también como ciudadanos. Sí, claro, no, a mí me preocupan dos cosas. Primero, vaya, que esta cepa no vaya más, evidentemente, porque aquí vamos todos, ¿no? O sea, quiere decir que aquí, digamos que, en fin, estamos vacunados, pero es muy inquietante, ¿no? Otra cosa muy distinta es que, claro, estamos hablando de cosas que realmente yo creo que no sabemos, porque esto pertenece a la comunidad científica y todo esto trae mucha incertidumbre al mercado. Y como estáis comentando, pues al final esto no le gusta nada al mercado y lo que tenemos son ventas y vamos a ver dónde llega, ¿no? Lo cierto es que poco de momento tiene que ver lo que está pasando en Europa con lo que pasa en Estados Unidos, que es el gran mercado director, pero bueno, no podemos ocultar que las ventas que se están produciendo a este lado del Atlántico están afectando de forma rotunda lo que son los valores y doy por hecho que las carteras, ¿no? La verdad es que la mayor parte del peso de la presión vendedora se está viendo efectivamente en Europa. En Estados Unidos parece que se libran después de que Joe Biden haya descartado que vaya a producirse restricciones o nuevos confinamientos. ¿Qué esperamos hoy de la apertura en Wall Street? Porque antes, cuando le he echado yo un vistazo, Gerardo, estaba cayendo, creo que era un 0,5 el Nasdaq y un 1,3 el Dow Jones, menos que en Europa. Vamos a ver, vienen con caídas, ¿no? Yo fíjate más que centrarme en los futuros, porque al final los futuros, cuando se incorpora realmente el grueso, ¿no? Abre Wall Street, se pone la maquinaria en marcha, como que las cosas o las aguas vuelven a su cauce, ¿no? El río vuelve a su cauce. En cualquiera de los casos, comentabas tú, ¿no? Nada que ver lo que pasa en Estados Unidos. Yo no sé si es que los comentarios de Biden pueden haber influido, no lo sé, pero fíjate un detalle, fíjate, en pantalla tenemos para mí dos grandes índices directores, especialmente el SOX, los semiconductores. Fíjate en el detalle que nos dejaba el cierre la semana pasada. Nosotros le decíamos a nuestros suscriptores en Trade Secrets que iba a ser un tanto decepcionante el comentario que hacíamos de Wall Street. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos presentaba era una divergencia alcista.
¿Qué queremos decir? Fíjate que con toda la debilidad del mundo, la que nos ha caído en Europa, observa lo que hacía el Nasdaq Composite, efectivamente caía, se veía, es verdad que teníamos una semana pues, un tanto más. Yo no sé si estáis viendo mi pantalla. Sí, 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 perfectamente, además. Sí, perdóname. Pues sí, teníamos una caída pues un tanto más tibia como consecuencia del festivo de Acción de Gracias, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que da exactamente igual. Que el gap con el que abríamos el viernes de momento ya ha sido cubierto en el caso del SOX de los semiconductores cerrados y nos dejaba hasta se atrevían a dejarnos una divergencia alcista. ¿De acuerdo? Fíjate cómo perforaba el Nasdaq Composite, no lo hacía los semiconductores y esto mismo lo repetía pues el propio Nasdaq 100, ¿no? Respecto al Composite. O sea, fíjate un poco lo que es. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sí, hoy tendremos una apertura a la baja, pero a mí la sensación que tengo es que son dos cosas distintas. Es decir, una cosa es Europa, una cosa es Estados Unidos. Y fíjate lo que te digo, mi recomendación para mí es rotunda en estos momentos, porque yo no puedo estar con posiciones en Europa pensando en lo que pueda pasar en Estados Unidos. Quiero decir, si me están atizando en Arcelor o me están atizando en el valor que sea, yo no puedo estar diciendo, no, como el Nasdaq está haciendo esto, pues entonces no. Quiere decir que esto va de otro tema. Es decir, mi recomendación general es, una cosa es que la tendencia de fondo en Estados Unidos, como es lógico, sigue vigente y no es discutible y no es opinable, simplemente es alcista. Y otra cosa muy distinta es cómo tengo que actuar yo con mi cartera. Yo de momento mi recomendación es, viendo que en Estados Unidos de momento la sangre no llega a ninguna parte, es decir, de momento no hay absolutamente nada, y cuestionar esa tendencia se hace muy complicado por ese proceso de subida libre, mi recomendación sí que la tengo muy clara, que es decir, es donde tengas el stop ni se te ocurra alterarlo. Ese es un poco el tema. Y ya veremos si finalmente no pasa nada, cómo se reestructura o cómo se recomponen esas carteras, porque el daño que está habiendo en Europa pues está siendo tremendo. Es decir, tú puedes ser muy alcista en la bolsa americana, puedes ser muy alcista en la bolsa europea, incluso puedes tener, fíjate, esto pasaba, era muy llamativo, por ejemplo, con el sectorial y perdona que me salga un momento, con el sectorial de automoción, ¿no? El sectorial de automoción europeo atacaba altos de todos los tiempos. No, este mismo mes, hace unos días, estaba atacando altos de todos los tiempos. Fíjate lo que hacía el SXAE y el SXAR. Es verdad que en marzo lo atacaban en divergencia, estas cosas. Bien, y ha sido hasta en 2 ocasiones ha ocurrido esta divergencia. Pero ahora lo estaban atacando. Fíjate cómo cambia la película. Lo que yo quiero decir es, yo puedo ser muy alcista en este índice, pero si al final te acaban saltando los stops, Fernando, pues te han saltado. Y fíjate, de estar prácticamente marcando altos de todos los tiempos, pues de momento a corregir pues la parte proporcional. El tema es complejo. ¿Cómo no va a ser esto de otra forma? ¿No? Uh-huh. La verdad es que a ver cómo salimos y por dónde salimos de esta. Claro. Carlos, por mirar también algo bueno, acciones un poco que estén ahora mismo, bueno, pues dando pues esos síntomas de fortaleza o que están aguantando mejor el tipo que otros sectores. No me valen las vacunas, no me valen las Pfizer, las Modernas y las Novavax, que esas ya sabemos también. Incluso hoy han cortado su rally, ¿eh? Sí, en este caso todo el sector tecnológico en Estados Unidos está teniendo un comportamiento muy, muy bueno, ¿no? En este caso incluso estamos viendo cómo hay determinados sectores dentro de la tecnología en Estados Unidos que pueden estar teniendo un buen comportamiento. En este caso, ya que no me valen las vacunas, que sí que es cierto que, o valores defensivos, ¿no? Que suelen tener buen comportamiento en estos momentos de turbulencia, pues nos vamos a fijar en un sector que está bastante fuerte en este caso, que es el de semiconductores. En este caso, pues este tipo de situaciones en las que hay falta de suministros para temas de microprocesadores o el tema de los semiconductores y son básicos para determinados sectores como para el automóvil. Entonces, hay compañías como son Nvidia o AMD, en este caso cotizando estas empresas ahora mismo en máximos históricos con fuertes subidas y bueno, había traído el gráfico de Nvidia, no sé si se podría ver ahora en imagen. En este caso, bueno, pues podemos ver ya no solo la fortaleza del valor, sino las subidas prácticamente en vertical, ¿no? Que están teniendo este tipo de compañías
Como decía, es el sector tecnológico el que mejor se está comportando, igual que decía Gerardo, en Estados Unidos no estamos viendo las correcciones que está habiendo en Europa y, bueno, dentro del sector de semiconductores o de microprocesadores tendríamos también en Europa ASML, en este caso, bueno, pues una compañía de origen holandés que también está teniendo un muy buen comportamiento y quizá estas correcciones que estamos viendo en el corto plazo podrían ser una oportunidad a lo mejor para ver el movimiento de este tipo de valores. Oye, una cosa más, Carlos, Inditex, claro, aquí hay muchas estrategias para que corrija, para entrar, pero también es una compañía que, bueno, la verdad es que ha estado muchos años en blanco también en los últimos años. No sé, ¿por dónde...? ¿Qué os parece primero también, en primer lugar, el relevo? Aunque, bueno, ahí lo que opinemos nosotros pues tampoco es lo relevante o lo importante, pero un poco lo que estamos viendo con el gráfico, ¿qué es lo que nos dice? Sí, en el caso de Inditex hemos visto, bueno, pues la noticia de que Marta Ortega pues es la nueva, bueno, será la nueva presidenta de la compañía. En este caso, Pablo Isla dejará el cargo a finales de marzo del año que viene. Y como bien comentas, es un valor que en los últimos años no ha dado ciertas rentabilidades al accionista. En este caso, pues el movimiento ha sido más bien lateral, cotiza actualmente en los niveles de 28 euros y podemos ver cómo sus máximos prácticamente históricos han sido prácticamente los máximos de las semanas pasadas en la zona de 32 euros, a pesar de llegar a cotizar en 36 en los máximos que dejó en 2017. Es una compañía que ha pasado de ser una empresa de crecimiento, con crecimientos superiores al 10% en los últimos años, a ser una empresa más madura, ¿no? Más estable, con los movimientos, lo que es la cotización, sí que es cierto que tiene fluctuaciones relevantes, como hemos podido comprobar pues, en el día de hoy, ¿no? Con caídas cercanas al 5%, pero lo que es el ciclo de la compañía pues ya está en un proceso más maduro, aunque siga siendo líder en el sector, es una compañía que actualmente pues los crecimientos ya son más moderados, entre el 3-5% en los últimos años. Bien es cierto que el tema de la venta online le ha hecho crecer parte de su negocio, lo que pasa que bueno, también salen nuevos competidores como Zalando o empresas de venta online. En este caso, bueno, pues la cotización en el corto plazo, los mínimos, lo mismo que le sucedía al IBEX 35, los mínimos que marcaron en verano es la zona de 27 euros en el caso de Inditex, y la posibilidad de que perdiese dicho nivel pues podríamos verlo, ¿por qué no?, en niveles que hemos visto a comienzos de este 2021, la zona de 24 euros aproximadamente. Es un valor que aparentemente pues va a continuar este movimiento lateral en el que, bueno, pues de momento, si se tiene en cartera, es un buen valor, como digo ya, una empresa más madura y que el cambio de director, bueno, de presidente en este caso, pues habrá que verlo ya más la evolución del largo plazo. Ahora mismo a corto plazo sí que es una noticia que deja ciertos tintes negativos, pero habrá que ver que al final Marta Ortega, la futura presidenta o la actual presidenta de la compañía, pues lleva 15 años trabajando en el sector, que a pesar de ser la hija de Amancio, pues también ha mamado el parte del negocio y este tipo de compañías probablemente, no es que se dirijan solas, pero probablemente la inercia que tiene la compañía continúe la misma evolución que hasta ahora. A ti, Gerardo, ¿qué te ha parecido este cambio, este relevo? No ha sido una de las acciones de las que tú siempre estés hablando continuamente, pero bueno, ahí la tienes también. Bueno, nosotros la teníamos en cartera y nos salimos. Nos hemos tenido que salir, pero no por esta noticia, sino simplemente por lo que pasó la semana pasada. Y una de las cosas que el motivo, fíjate, hemos estado aguantando porque estaba atacando altos de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con lo que pasó, lo que pasa es que la jornada del viernes fue durísima, ¿no? Fue una cosa, un gap y amanecimos todos, ¿no? Es un poco, lo estaba comentando ahora Carlos, ¿no? Al final el título que hace desde altos de todos los tiempos donde estás esperando que salga, porque al final el movimiento, la inercia es alcista, te forma pues una figura de doble techo pues rota con gap a la baja, no hay más. Entonces frente a esto tú ves el gráfico semanal, ves la vela semanal que te ha dejado
y dices, joder, frente a esto ya me dirás, ¿no? Lo razonable que es, pues un poco lo que estaba comentando, lo que acaba de comentar Carlos, ¿no? Es decir, que se nos vuelva a esta zona de los 27 euros. ¿Qué puede pasar aquí? Claro, el problema es que rompa esta zona, pero romper esta zona supondría, hay que hacerlo al cierre de vela semanal, al cierre de vela mensual, porque hay que darle cierta entidad cuando hablamos de plazos un poco más amplio, ¿no? El problema que nos dejaría es que si eso aconteciere, no lo sé si va a pasar, yo espero que no, pues tendríamos, pues fíjate, pues entre esta zona y esta aquí, si se confirma, pues un doble techo un poco más amplio y entonces ahí sí es verdad que se complicaría el movimiento. Respecto fíjate, si se entra Marta Ortega ahora como presidenta, creo que eso, de verdad, creo que es lo de menos. Unas compañías tan grandes y tan asentadas y con tanta historia y bueno, a mí me da la sensación que es la suma de muchos componentes, ¿no? Y no creo que tenga esa capacidad de decisión para variar, es decir, lo que es el rumbo actual de la compañía. Ahora Inditex se ha sobrepuesto muy bien a lo que es toda esta crisis a priori, o la crisis del COVID, y no le veo mayor interés. Hoy está cayendo todo. Yo simplemente te digo eso. Y fíjate que, es más, respecto a esos niveles que se atacaban, los mínimos de julio, que se ha comentado también Carlos en el IBEX, ni siquiera nos hemos acercado a eso en el caso de Inditex. Es evidente que Inditex, de hecho, es fortaleza, ¿no? Es decir, es un título que a mí me gusta mucho, a mí me atrae mucho, que es lo que pasa, y dices que es que lo estás viendo que se te va a venir aquí. Bueno, pues mejor quizás te quitas. Y aquí igual nos lo volvemos a plantear, ¿no? Perfecto, fenomenal. Como siempre, el repaso. Gerardo Ortega, Trader Secrets, y Carlos Aguirre, de Broker. Un placer. Muchísimas gracias. Que vaya bien la semana. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un saludo. Así nos despedimos. Enseguida nuestros compañeros de informativos actualizan toda la información que continúa saliendo, evidentemente, como principal asunto en el orden del día, Omicron. Mañana volvemos a partir de las 12 del mediodía. Hasta entonces, que seáis libres y felices. Adiós. Hasta mañana.